la sociedad de consumo y los seres drogados. Vos decís que de pronto la droga, sobre la que estamos hablando, mata y es noticia. Cocaína envenenada, veneno sobre veneno. Bien eso. Y entonces se abre el debate, del cual tratamos de hacernos eco, acerca de la problemática del consumo, como si fuera novedad, y sabemos que no lo es. Pero solo es porque una vez más asusta la muerte mediática sobre las vidas maniáticas. Así arrancás la nota, Pablo. Contanos un poco qué te generó esto. No quiero ir al hecho puntual de cocaína, en bolsita rosa, contaminada, a propósito, no. Me gusta esto de la muerte, sobre la muerte misma, el veneno sobre el mismo veneno. Claro, sí. Cuando empieza a ser noticia la semana pasada esta cocaína envenenada y iban cayendo de a uno hasta sumar una cifra de 24 en el momento y gente todavía intoxicada o internada o en recuperación. Lo primero que pensé es, de alguna manera, en esta sociedad que pone en primera plana algo que debería estar en la vida cotidiana. Me pasó también cuando fue el conflicto con el cantante Chano, tanto aquella vez como esta vez, empiezo a ser consultado por los medios y realmente creo que hay que trabajar más allá de las eventualidades. Lamento muchísimo y me hago muy solidario con estas personas afectadas y por supuesto con las familias de las víctimas letales, pero la problemática del consumo en líneas generales nos atraviesa a todos y todas. El consumo puntual de cocaína se lleva todos los meses, durante todos los días, día por medio. Hay cifras alarmantes de padecimientos, de enfermedades y de muertes que no son noticias. Entonces, desnudemos primero esto, que es una sociedad de consumo y que en definitiva a mí me parece que somos todos seres que si no somos drogados nos quieren drogados. Bueno, y tal vez es el juego, Pablo, de justamente los narcotraficantes, ¿no? Los que trabajan con esto, que ellos no se drogan, ¿no? Y buscan de pronto un mercado de consumo, tal vez incluso facilitando muchas veces el acceso a la droga para justamente lograr los clientes para el futuro, ¿no? Sí, si pensamos en el consumo de sustancias tóxicas, obviamente el narcotráfico es quien va regulando la circulación de las drogas. Pero a mí me parece que hay que abrir un poco más el juego y pensar que somos una sociedad donde hay mucho consumo de psicotrópicos. Creo que de alguna manera el ser humano busca siempre con drogas legales o ilegales, naturales o sintéticas, aliviar el dolor de la existencia, se naturaliza, ¿no? De alguna manera, si yo salgo del supermercado con 10 cajitas de vino tinto que me va a intoxicar y me puede incluso, si lo combino con más alcohol, me puede llevar a un coma etílico, como pasa muchas veces, sobre todo en jóvenes, ¿no? Yo tengo muchos jóvenes, adolescentes en consultorio, que algunos pasan por este drama del consumo o de la mezcla de alcohol con alguna pastilla. Tenemos una sociedad donde hay una gran circulación de sustancias tóxicas, pero también hay consumo de celulares, consumo de sexo, hay adicción al trabajo, hay adicción a la televisión, a las series. Creo que ese es el objetivo muchas veces de las sociedades, el control del ser humano a través de empobrecerlo con adicciones y con consumos. ¿Y esto qué fue? ¿Un trabajo mediático de olvidar que muere gente habitualmente, lamentablemente, por la cocaína? Y como esto no era uno, sino terminaron cayendo, como decís vos, lamentablemente, creo que el número es 24, ¿no? Sí, 24, hasta ahora, 25. Algunos internados en Rosario, porque ahora llegó también allá. ¿Vos pensás que esto fue así, casi de exprofeso? No, a mí me parece, Raúl, que está bien que sea noticia, fue muy grave, fue de golpe, una cocaína envenenada, ¿no? Adulterada. Había que hablar de esto, tenemos que seguir hablando de esto, pero me parece re interesante que a una semana de este suceso estemos ahora de vuelta nosotros hablando
para abrir el juego de la reflexión y que cada persona que nos escuche se dé cuenta a qué zanahoria está corriendo, cuál es su adicción, digamos, también ser preventivos, porque muchas veces tenemos cerca, ¿sí?, parejas o hijos, hijas, familiares que están atravesados por alguna adicción. Y cuando decimos adicción es el uso, ¿sí?, no el uso, el abuso de alguna sustancia tóxica. Entonces, ir aprendiendo a detectar, todos somos agentes que podemos ayudar a detectar la problemática de algún ser, de algún vecino, de algún familiar, y a partir de ahí trabajar con la prevención, porque cuando trabajamos con los 24 o 25 muertos, cuando trabajamos con Chano, cuando trabajamos con personas que explotan, a veces llegamos, en general se llega tarde. Hay que trabajar de manera más anticipada y preventiva y entender que esta sociedad, ¿sí?, apunta muchas veces a la medicalización de las niñeces, a la resolución de problemáticas que son psicológicas y se las pasa por psiquiátricas. Entonces, ante un primer síntoma, el médico o el psiquiatra ya enseguida baja el síntoma con algún antidepresivo, con un ansiolítico. Es una sociedad donde el alcohol, las pastillas legales o ilegales, todo el tiempo me parece que hay una búsqueda de tapar los síntomas. Y el ser humano es síntoma, y el síntoma es el que nos invita a pensarnos, a crecer. Uno de los muchachos que salió, que fue noticia, yo justo salía por un canal de televisión y me ponen el testimonio. Desde los 8 años que fumaba Paco, y entonces ahora a los 20 y pico venía ya con un largo historial de consumo de cocaína y queda internado a partir de esta droga envenenada. Pero no podía articular 2 palabras este muchacho. Y cuando me preguntan a mí qué pienso, digo, ahí ya habíamos perdido un niño, perdimos un adolescente y vamos a perder a este hombre porque claramente está bajo efecto de una sustancia sumamente adictiva y lo ponen en las cámaras para que dé el testimonio. Pero mañana este hombre lo perdemos y se muere en un callejón y nadie va a hablar de eso. Claro, porque es noticia en el hoy, como también mal informan, porque para muchos medios Puerta 8 era Burlingame y en realidad es 3 de febrero. Y los propios vecinos dicen que esa calle, que se termina siendo casi peatonal en algunas horas del día, a partir de las 5 de la tarde, hace mucho tiempo que es así por gente que da vuelta y porque consume. O sea, la noticia es como superadora en esto, ¿no? Como ejemplos de gente que te dice, yo lo manejo, yo consumo jueves y un viernes, pero yo lo manejo. También es un mensaje equivocado, ¿no? Sí, hay que, digamos, desmitificar algunas cuestiones. A veces cuando me consulta una mamá o un papá y me dice, bueno, que su hijo o hija está fumando marihuana y que seguramente después va a tomar cocaína. No siempre es así. A veces sí empieza una carrera de experimentar con distintas sustancias porque la que se está consumiendo el cuerpo se adapta y no genera un estado, digamos, de excitación o lo que busque la persona. Entonces, cuando ya hay una adaptación a una droga, algunos pasan a otras drogas. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Hay que trabajar de esta manera, entendiendo que somos una sociedad consumidora. ¿Por qué? Porque, digamos, pensémoslo de lo macro, ¿no? El capitalismo invita todo el tiempo al consumo, a distintos consumos, entre ellos sustancias tóxicas, ¿no es cierto?, psicotrópicos, por sobre todas las cosas, todo aquello que estimula, ¿no?, de alguna manera el sistema nervioso central y altera lo psicológico, lo emocional, ¿no? ¿Cuántos jóvenes van a fiestas electrónicas y necesitan o se imponen tomar éxtasis? Y tuvimos también hace un par de años, ¿sí?, la muerte de varios jóvenes por esa famosa éxtasis llamado Superman, que también era una droga muy potente y como tampoco tenían agua para tomar, se deshidrataron y tuvieron enfermedades después cardiológicas. Entonces van siendo noticias y si sumamos, cada tanto siempre es noticia el consumo y la muerte, pero después se olvida, claro. Y no hay que olvidar eso, ¿no? Mauri. Sí, además fijar algunos reflejos de las situaciones, ¿no? O sea, como para que la gente de pronto también tome conciencia, reflexione, incluso se asuste, porque lo que vos decías, no es solamente la adicción, sino el daño que provoca a nivel cerebral
todas estas sustancias adictivas consumidas después de largo tiempo. La destrucción neuronal es terrible, por eso de pronto esa persona no puede articular palabra porque realmente esos circuitos neuronales están destruidos, entonces ya perdimos a ese hombre, está perdido porque la recuperación neurológica va a ser muy difícil. Y vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención, que la gente no comprendía, cómo alguien que venía de estar internado por un problema de haberse consumido la cocaína contaminada, salía y volvía a consumir lo mismo, o sea, salvó de morir y de pronto volvió a usar lo mismo sabiendo o no sabiendo. Evidentemente el tema era que la pérdida digamos, de la racionalidad, sí, la gente no lo podía comprender. Claro. Vos sabés que yo creo que esto pasó el miércoles y yo ya el miércoles a la noche o el jueves estuve hablando a algunos medios y cuando escuché que Bernie decía que había que tirar la droga que había en las casas, yo dije, ningún adicto, excepcionalmente, pero ningún adicto en general va a ir a tirar esa sustancia y es probable que una vez que esté recuperado vuelva a tomar de esa cocaína. Y fue así. De hecho, algunos murieron luego porque volvieron sobre el mismo objeto. Pero es digamos, el espíritu, la base de una adicción. La base de una adicción es la compulsión, es la impulsión y es la fijación a un objeto. En este caso, el objeto cocaína. Pero si vos sos un ludópata, por más que te cierren, no te permitan entrar en un bingo, vas a ir a una casa de quiniela, vas a ir a otro bingo, tu compulsión al juego te va a ir llevando por distintos lugares para poder realizar esa adicción, porque si no, digamos, te desesperás, ¿no? De alguna manera creo que hay que trabajar seriamente con todas las adicciones, porque el trabajo no es que deje de consumir, porque no es tan fácil, es acompañar terapéuticamente, interdisciplinariamente, un médico, un psiquiatra, un psicólogo, el familiar que haya, a veces se necesita de internación, siempre que hay un consumo de sustancias tóxicas de manera adictiva, el trabajo es interdisciplinario y a veces no funcionan ni los consultorios ni las instituciones, porque es muy difícil abordar a un paciente adicto. Y ahora incluso, Pablo, vos hablaste de la ludopatía. La sociedad de consumo esta también te facilita el acceso, porque a través de tu celular vos podés jugar por vía internet con cualquier entidad, digamos, mundial, ¿no? O sea que te facilita el acceso. En vez de impedir, en vez de decir, no, mirá, vamos a ver de qué manera podemos salvarte de esa situación, no, te lo facilito para que lo puedas ingresar. Claro. Hablando de tecnología, Pablo tiene ahí el recuadro de un código QR que lo dijimos en la apertura del programa y en todas las producciones que hacemos en esta casa, pueden allí contactarse con el celu y ubican todos los programas. Entre ellos, muchos programas tenemos a Pablo como para rever y repasar algunas notas. ¿Sabés qué me llamaba la atención también? Lo social en la ubicación del consumo, porque el Paco lo consume cualquiera, es barato. Marihuana, llega cualquiera. Ahora dicen, esta gente llega, es terrible lo que escuchaba por ahí dando vuelta, a consumir cocaína que es como de una sociedad que tiene un poder adquisitivo más elevado, porque es cara. Entonces le vendieron cualquier cosa, barata, y generaron esto. Mirá el sitio que le dieron, ¿no? Sí, igual no es, creo que, obviamente, que se pone ahí, se recorta una realidad que es mucho más compleja. El consumo está en todos los estratos sociales, en todas las edades. Por supuesto que la edad más significativa de ingreso al consumo de sustancias tóxicas es la adolescencia. Por eso hay que trabajar mucho con los adolescentes, invitarlos a pensar, dar charlas. También entendemos algo que es fundamental, que muchas personas que terminan después muy jugadas con cualquier droga, inicialmente estuvo experimentando para autoconocerse, también para ponerse a prueba, para poner a prueba a su familia, pero hay veces que no hay familia, no hay contención, no hay quien registre esos incipientes ingresos en el mundo del consumo. Y creo que hay en casas donde también se consume, ¿no? Entonces ya me ha pasado trabajar con familias que se enojan porque su hija o hijo terminan con un coma etílico, pero que resulta que ese papá o esa mamá también toman mucho y en esa casa hay bodegas y se hace toda
una alegoría al alcohol, como si, digamos, como que los vinos más caros no pegaran tanto, ¿no? Hay que trabajar con esto, es decir, tengamos cuidado porque todas las adicciones nos sacan de la armonía interior, ¿sí? Del equilibrio psicofísico y espiritual. Tenemos mucha conexión con el mundo externo y ese mundo externo es el que a veces nos lleva, ¿sí? a correr detrás de objetivos que no son los nuestros, que se nos imponen, ¿no? El consumo muchas veces arranca también por identificación con pares. En la adolescencia es muy típico que se empiece a experimentar de manera grupal, no en soledad. Difícilmente un adolescente experimente por primera vez yendo a comprar solo, sino que es en un contexto social donde se potencia el consumo de sustancias. No es culpa, como decían en su momento, me acuerdo yo cuando trabajé con pibes presos, las mamás me decían, la culpa es de la Junta, ¿no? Y yo decía, no, la Junta potencia algo que está ya en su hijo, ¿no? Entonces, prestar atención, ojalá haya siempre ese registro, que tengamos una mamá, un papá, un hermano, una pareja que registre, porque a veces la persona lo que necesita es atención, cuidados, y después si no se mete más a fondo con el consumo. Y recordar sobre todo que, como bien decís vos, ya la droga es un veneno, ¿no? O sea, no hace falta ya envenenarla más, simplemente para ocasionar muertes tal vez, pero ya es un veneno y el daño es ostensible. Lo vemos nosotros, incluso en las autopsias, se ha visto el deterioro cerebral, neuronal, o sea, esto no es un hecho, mirá, te puede causar daño, te va a hacer mal o te puede provocar problemas. No, es un hecho que se puede ver incluso microscópicamente, ¿no? O sea, el daño es real. Bueno, Pablo, gracias, sos tan generoso, nos gusta ver estas aristas. Me quedo con varias cosas para plantear. Una de ellas es la posibilidad de conocer en profundidad cómo llegan los papás cuando descubren que los hijos, o porque se lo cuentan o lo descubren, han empezado a consumir cualquiera de estas sustancias. Pero lo propongo para otra charla, ¿te parece? Sí, siempre lo que tenemos que hacer, también obvio, vamos a buscar el encuentro próximo para dar tips. Lo mismo cuando hay abusos sexuales y a veces me consulta y digo, bueno, listo, hablemos de la violación, del abuso sexual, del femicidio, pero también hablemos cómo se puede evitar un abuso sexual, cómo se puede detectar tempranamente, porque a veces se detecta tardíamente. Si vos detectás tempranamente, a lo mejor le cortás ese camino donde hay mayores abusos. Si detectamos a tiempo la violencia de género, no tenemos femicidios. Y si detectamos a tiempo la posibilidad de que alguien se implique en una adicción a una sustancia tóxica, podremos evitar llamarlo adicto, ¿no? y frenar la posibilidad de la muerte también. La muerte biológica o la muerte psicológica, que también muchas personas están muertas psicológicamente y emocionalmente.